Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Aquí se mencionan los 7 espíritus de Dios que están contenidos, aleluya, en Jesús, el reinado del Mesías, como que lo realiza. No sé si me están siguiendo. 7 espíritus. Y los 7 espíritus de Dios en el cuerpo y en la mente de un solo hombre llamado Jesús. Dice, no juzgará según la vista, aleluya, de sus ojos. Esto es hermoso. Esto es hermoso. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y dice el 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Alabado sea el nombre de Dios. Y nosotros vamos a Apocalipsis 22:6. Dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Y Cumín, presta atención al testimonio que Jesús ha mandado a estas iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Ustedes saben lo que es 700 y pico años después, Jesús confirmar lo que escribió el profeta Isaías o los profetas que ayudaron a escribir este libro. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Los 7 espíritus de Dios que reposan sobre Jesús el Cristo. Yo voy a repetir, ¿por qué tanto interés en estudiar la persona de Jesús? Porque nosotros somos cristianos. Él es Jesús el Cristo. Y nosotros, si nos llamamos con un nombre, tenemos que saber cuál es la connotación de ese nombre. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Y ya nosotros, la semana pasada, hablamos de esto. Cuando yo busco lo que significa vara, porque ustedes saben que cuando yo leo una palabra, me gusta desmenuzar todo eso. Vara, en el diccionario dice que es una vara delgada, una rama delgada. Pero en el concepto bíblico dice que en un sentido espiritual, la vara simboliza la autoridad, el poder, la disciplina y la guía divina. Oigan, vara. Mi vara, su vara y el callado me infundirán aliento. Aquí entra la vara. Y le repito lo que significa autoridad, poder, disciplina y guía. Cuando vamos a ver qué significa tronco, todo el mundo sabe que el cuerpo humano cuenta de un tronco y que ese tronco tiene las extremidades, que son los brazos y los pies que lo sostienen, y que ese tronco tiene una cabeza, que es la que piensa, y en la cabeza está el cerebro, que manda orden a todas las partes del cuerpo. Entonces,
encima de ese tronco que espiritualmente hablando sabemos que es Cristo Jesús. Dice, el tronco de un árbol es el tallo principal y leñoso que conecta las raíces con la copa y su función es estructural, soportar las ramas, soportar las hojas, soportar las flores, soportar los frutos y se encarga de transportar y se encarga de transportar y conducir el agua y los minerales y todos los nutrientes desde la raíz hacia arriba. Aleluya. Y esos nutrientes elaborados desde las hojas hacia las raíces y otras partes del árbol. ¿Por qué la Biblia siempre anda comparando todo con cosas de la naturaleza? Para que nosotros podamos entender simple y llanamente lo que la Biblia nos quiere explicar. Ya sabemos lo que es el tronco, ya sabemos lo que es una vara. Entonces, dice el vástago. El vástago es el renuevo o una rama tierna que brota del árbol. Y el árbol está formado por raíces, por tronco, ¿verdad? Y por su copa. Pero un vástago también es una persona, es un hijo o un descendiente. Entonces, Isaías está hablando de un vástago. Cuando hablamos de raíces, las raíces se encuentran bajo tierra, cumpliendo funciones vitales como fijar la planta a la tierra, la absorción de agua y absorber sales minerales del suelo y el almacenamiento de sustancias y reservas que van a nutrir el árbol. Las raíces de una persona se refieren a su linaje, a su ascendencia, a su historia familiar, a su cultura y el conjunto de valores que tiene, creencias, costumbres que lo han formado. Estas raíces son el fundamento de la identidad. Entonces, para nosotros hablar de la identidad de Jesús, vamos a volver a leer a Isaías, capítulo 11, verso 1 en adelante, y entiéndanlo ahora. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, ¿quién era? El padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu Santo de Jehová. Y reposará sobre él espíritu de sabiduría y de inteligencia y de consejo y de poder y de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender a todo el mundo de una forma diligente en el temor, nos va a instruir en el temor a Jehová. Entonces, ¿qué caracteriza a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado historias como la mujer del flujo de sangre, como la mujer que la encontraron? Oigan, habla de muchas mujeres, como la mujer que la encontraron adulterando, como la mujer prostituta que tomó un frasco de alabastro y se lo estaba derramando sobre los pies, ¿m? Como el hombre que era pequeño, que estaba sobre un árbol, pero que ese hombre, la gente lo conoce como el pequeño Saqueo, pero no puede recordar que era un hombre inmensamente rico, pero sobre todo que era recaudador de impuestos y que la gente odiaba, aborrecía a los recaudadores y lo tenían como parte de los malos, de los demonios. Y cómo Jesús se atrevió,
sin prestarle oído a nadie, porque siempre, ustedes saben que Jesús, cuando estaba en vida, tenía la capacidad de escuchar lo que los otros no escuchaban, de ver donde nadie veía, de tocar lo que nadie tocaba. Y la gente criticaba cada vez que él estaba cerca de alguien a quien el mundo consideraba indigno, impuro, que no valía para nada, porque no estaba bajo la ley o porque había cometido un pecado. A Jesús no le importaba. Y dice aquí Isaías que él no actuaba por prestarle atención, escuchando a nadie, ni viendo nada, porque como él contiene los 7 espíritus de Jehová, él tenía que juzgar con justicia. Y cuando Jesús juntaba con toda esa gente, iba a casa de cualquiera, iba a casa de Lázaro. Lázaro suena como una persona buena, pero Lázaro era el hermano de la prostituta. Lázaro era el hermano de Marta. Lázaro era un amigo de Jesús. No decía que era una gente que andaba con Jesús para arriba y para abajo. Era amigo de Jesús. Hello, amigo de Jesús. Y Jesús se quedó comiendo en la casa de ese amigo. No sé si me están entendiendo. Él vino a juzgar con justicia. Y nosotros, que somos imitadores de Él, nosotros que hoy tenemos contenido en nuestro corazón a Jesús, nosotros también tenemos que tener sus 7 espíritus dominando sobre cada uno de nosotros. Cuando Apocalipsis dice que Él es el que ha enviado tu ángel para dar testimonio de todas las cosas que se escribieron en el Apocalipsis a todas las iglesias. Y Él confirma que Él es el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. A mí me gusta repetir, porque si ustedes no entendieron en la primera, van a entender en la segunda. Ese espíritu, esos espíritus, 7, que reposan sobre Jesús, deben reposar sobre nosotros. Y el primer espíritu que menciona Isaías es el Espíritu de Dios. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Por eso Jesús, lo primero que hizo cuando Él partió de esta tierra fue y nos dijo, no los voy a dejar solos, los voy a dejar de una gran compañía, los voy a dejar en compañía del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo, que es la tercera persona más importante del universo, después de Jesús, después de Jehová, estaba en el principio de la creación, ese Espíritu Santo. Por eso llega un tiempo en que Pablo está visitando unas iglesias, porque él iba de ciudad en ciudad, y él le preguntó a unos hermanos, después que recorrió Tesalónica, y yo no sé si fue a los hermanos de Efesio, a los de Éfeso, que le preguntó, ¿ya ustedes fueron bautizados? ¿Ustedes fueron bautizados? Y ellos le contestaron, sí, nosotros fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Y él le dijo, ¿y ustedes no han sido bautizados con el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, nosotros ni siquiera hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. ¿Sabe qué nos dice eso? Nos está diciendo que en el tiempo en que Jesús murió,
y él derramaba su Santo Espíritu. Luego la iglesia primitiva predicaba y ese día del Pentecostés el Espíritu Santo cayó sobre un montón, no solamente sobre los 12, cayó sobre un montón de personas y se manifestó. Y luego los hermanos iban predicando y predicaban, hablaban del Espíritu Santo y su manifestación. Pero luego empezaron a bajar y ya no hablaban de ello. Ya iban a predicar y ya no hablaban del Espíritu Santo. Y por eso Pablo le dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que ustedes no han escuchado hablar de esa persona, del Espíritu Santo de Dios? Si Jesús fue bautizado igual en agua por Juan, pero también él bautiza con el Espíritu Santo. Este es un tema que se llevaría mucho tiempo. Y yo quiero mencionarles rápidamente cada espíritu, porque luego lo daremos con detalle. Entonces ya vimos que el primer espíritu es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Luego un espíritu de sabiduría. Señores, ¿por qué nosotros a veces nos quejamos que no nos va bien, que hacemos la cosa mal? Porque nosotros no tenemos la conciencia de, en vez de pedirle cosas materiales al Señor, nosotros no le pedimos sabiduría. Y dice su palabra, usted debe pedirle sabiduría a Dios y Él se la va a dar en abundancia. Todo lo que usted va a hacer, todo lo que usted va a emprender, necesita sabiduría, necesita ser sabio, necesita ser sabia. Pero esa sabiduría viene acompañada del espíritu de inteligencia. Hay gente que son sabios, pero no saben aplicar esa sabiduría. Y para usted aplicar la sabiduría, tiene que tener también el espíritu de la inteligencia. Ustedes saben diferenciar entre un inteligente y una gente que no es inteligente. Nosotros aquí le llamamos bruto. ¿Por qué le llamamos bruto? Es un lenguaje muy común, porque ustedes ven que hay piedras preciosas como el oro. El diamante en bruto es un carbón. Decimos diamante en bruto, porque él tiene todas las cualidades para brillar, pero no está pulido. Entonces, usted puede tener sabiduría, ella se la pidió a Dios, pero usted tiene que salir de esa bruteza, de esa brutalidad, donde usted no ha sabido brillar como debe brillar o resplandecer. Porque los diamantes, cuando salen de ser brutos, cuando lo limpian, cuando pasan por el proceso, no brillan, resplandecen, no brillan. Porque ellos resplandecen, porque la luz del sol les hace brillar. Asimismo, nosotros, después de adquirir, de tener en nosotros el Espíritu Santo de Dios, que es tu primer espíritu, luego pedimos sabiduría, que es el segundo, pero no podemos quedarnos como un diamante en bruto, sino que pedimos la inteligencia, que es la que nos va a permitir a nosotros resplandecer. Y ahí la gente va a saber que estamos llenos de su Espíritu Santo, que somos sabios y que somos inteligentes, porque la inteligencia nos va a ayudar a poner en práctica todo lo que sabemos. Aleluya. Luego viene el espíritu de consejo. Usted no puede tener sabiduría ni inteligencia si usted no tiene espíritu de consejo. Usted tiene que aprender a dejarse aconsejar. Aleluya. Usted tiene líderes que lo pueden aconsejar. Usted tiene gente que lo puede aconsejar. Así que si usted no oye consejo, aunque sea sabio, nunca va a tener la inteligencia necesaria
Por eso, antes de todo eso, con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a aprender a ser una persona que es permeable, que no cierra su corazón, que no cierra su mente a las consejerías. Y qué mejor consejería que la palabra de Dios. Pero como Dios tiene personas que son, como digo siempre, sus manos, sus pies, su boca, sus ojos, sus oídos. Entonces, esa consejería usted la puede recibir de cualquiera de esas personas que le dicen al Señor, heme aquí, soy tu siervo, haz conmigo lo que tú quieras. Cuando tú le dices a Dios, haz conmigo lo que tú quieras, tú vas a ser lleno del Espíritu Santo, vas a pedir sabiduría, vas a tener inteligencia y vas a recibir consejo. Luego viene tu espíritu de poder. Hay gente sabia que no utiliza la sabiduría para el bien. Gente inteligente que no utiliza su inteligencia para el bien. Gente que no coge consejo. Y si esa persona tiene poder, ¿qué va a pasar? Lo más tremendo que usted se puede encontrar es una gente con poder siendo ignorante o sabiendo cosas que sabe que no está bien y las aplica. Y qué mejor ejemplo que muchos gobernantes que han pasado por mi país y por sus países. Vemos gobernantes que la gente sabe que no son inteligentes, que no son sabios, que no están llenos del Espíritu Santo, que no cogen consejo, pero tienen poder. Y eso es mal, que una gente tenga el espíritu de poder encima cuando no tiene en orden los otros que ya hemos mencionado. Hay un espíritu de conocimiento. Cuando usted tiene el espíritu de conocimiento, la sabiduría va a fluir, la inteligencia le va a aflorar, va a aprender, va a saber que usted necesita, que usted no es el más sabio del mundo. Y va a decir, yo necesito que aquella persona me lleve en sus oraciones y me aconseje. Porque aunque soy sabia, no estoy utilizando la inteligencia y no ando bien. Entonces, ese conocimiento, ese espíritu de conocimiento, cada uno de nosotros los necesitamos. Y por último, el séptimo espíritu, que es de Jehová, que está sobre el linaje de David, sobre su vástago, que es Jesús. Y Él nos lo transfiere a nosotros, si queremos, es el espíritu de temor a Jehová. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de temor, ese temor no es un miedo, mi amado hermano. La gente ha utilizado la palabra temor mala. Una cosa es el miedo y una cosa es el temor. No permita que la gente te tenga miedo, pero sí que la gente te tema. Y el temor que tú debes tener para con Jehová, para con Jesús, es un temor reverente, no un miedo servil, no un terror. Tú debes tener un profundo respeto por Dios. Eso es temor. A veces la gente habla y vamos a poner en mi caso que hay personas que están debajo de mi cobertura espiritual y física de trabajo. Y puede que alguien diga, fulano te tiene miedo.
doctora, fulano te tiene miedo, pastora. Esto no es verdad. Nadie debe tenerte miedo, pero sí tú puedes cultivar que la gente tenga hacia ti una reverencia, un temor. Pero el temor que estamos hablando aquí no es el temor a mí ni el temor a ti, es el temor a Jehová. Pero es el mismo temor que nosotros los padres quisiéramos que nuestros hijos tengan. Ustedes no quieren que sus hijos le tengan miedo. No, a pesar de que ustedes le digan a sus hijos, le voy a dar una pela, los voy a castigar, le voy a dar con una vara. Ustedes están castigando por el bien de ellos, no buscando que le tengan miedo. Aleluya. Y eso es lo mismo que habla este séptimo espíritu de Dios. El espíritu de temor al Señor, no un miedo servil, no un miedo de terror, sino un profundo respeto a Dios, un profundo respeto al Espíritu Santo, que es el primer espíritu de los siete, un profundo respeto a Jesús, que es el vástago y donde recae todos estos siete espíritus y que Él a su vez nos lo pasa a nosotros. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria a Dios. Nosotros debemos de estar claro de que en nuestra vida hay propósito y significado. Y si ustedes a partir de ahora, igual que yo, se van a Isaías 11 y se sientan con tiempo a leer, a leer y a buscar en la Biblia todo lo que habla de estos siete espíritus, nosotros vamos a saber que el número 7 en la Biblia representa que perfección, totalidad, plenitud. Y cuando los espíritus de Dios que están sobre Jesús vienen sobre nosotros, podemos hablar lo que dice Juan, que nosotros tenemos su plenitud, que somos plenos en Él, que Él nos llena en todo, que Él nos llena. Entonces, tenemos que buscar ser llenos por Él, ser cubiertos por Él. Nosotros tenemos que entender las diversas formas en que el Espíritu Santo interactúa y se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros que somos creyentes y en la creación. Abramos nuestro corazón y nuestra mente y seamos como Jesús, que no criticamos, que no juzgamos por oído, que no juzgamos por ver, sino que juzgamos por un corazón. Por eso el Señor dice que Él amaba el corazón de David, porque era un corazón parecido al de Él. Aleluya. Fíjense que David fue un hombre que pecó con diferentes, él se deprimía, él se entristecía, él se ponía bravo, él se enojaba, pero era un hombre que cuando se arrepentía, lo hacía con un arrepentimiento genuino, de corazón. ¿Por qué? Porque en él estaba contenido también los siete espíritus de Dios. Él tenía temor por el Señor. Y ese temor hacía que cuando él entendía que no estaba haciendo las cosas bien, él se postraba a orar, a clamar, a llorar y a pedir perdón. Yo te invito en esta mañana que tú entiendas esos siete espíritus
que el Señor pone sobre ti y sobre mí, y que sepas adquirir cada uno de los beneficios que ellos nos dan, y que ese número 7 significa perfección, y que el primer espíritu tiene diferentes manifestaciones, que no te cierres a sus manifestaciones, no te cierres. Si escuchas a alguien que habló en lengua, déjalo, respétalo. Si ves a alguien que cuando me lo ministraron cayó en el piso, déjalo. Si ves a alguien que levantó sus manos adorando a Dios, déjalo. Si ves a alguien que hace cualquier manifestación, déjalo. Déjalo que ellos manifiesten lo que el Espíritu Santo hizo que ellos manifestaran. Aleluya. Nosotros vamos a adquirir entonces facultades con esos 7 espíritus, porque el Espíritu Santo y los 6 espíritus más nos proporcionan a nosotros las facultades y los dones necesarios para vivir una vida en plenitud, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida que entiende que los preceptos de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Una vida que se va a regir por todo lo bueno, por todo lo agradable, por todo lo que de buen nombre, por todo lo justo. Y esto es lo que va a pensar, y eso es lo que va a actuar. Mis hermanos, mis hermanas, Dios le bendiga en esta mañana. Dios les guarde y Dios les traiga su paz. Busquen la paz y síganla.